Para hacer una definición es importante entender que la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial son software. A Bien, diferencia del software tradicional que uno desarrolla dándole instrucciones a la máquina de qué hacer, toma este número, compararlo con aquel, multiplicar, toma este dato. En la inteligencia artificial no hay instrucciones, sino que lo sí. que le damos al sistema son datos y en base a esos datos le decimos qué resultado esperamos. Entonces le permitimos al sistema, que en realidad son un conjunto de algoritmos matemáticos, adaptarse para que en función a esos datos produzca esos resultados. Esa capacidad de adaptación es lo que generalmente se llama como aprender o predecir. Entonces, un sistema de inteligencia artificial es en definitiva un sistema que se adapta a sí mismo para obtener resultados esperados a partir de datos y necesita esos datos para entrenarse. Ahora, con esta definión paso a la segunda parte de tu pregunta que tiene que ver con el impacto. Bien, La inteligencia artificial es una tecnología de uso general, por lo tanto vemos sus aplicaciones en distintas áreas, incluso como individuos, como consumidores. Nos sacamos una foto o el celular nos autentica, hay reconocimiento de nuestra cara, eso es inteligencia artificial. Eh, Recibimos mails y el sistema de mail filtra lo que es spam, eso es inteligencia artificial, o en nuestro editor de texto escribimos y vemos el type ahead, o sea que predice qué es lo que queremos escribir, es otra forma de inteligencia artificial. Pero en todos los casos se trata de aprendizaje y de predicción. Esto que vemos en general, cuando lo trasladas a las organizaciones y a las empresas, ves casos que son más particulares. bien. Hay infinidad de casos, Yami, Mm, y la realidad es que, si querés como concepto general, toda vez que una empresa tenga o pueda conseguir datos y crea que hay valor de negocio para obtener esos datos, ahí hay bien, un caso de inteligencia artificial. Ejemplos que te voy a dar. Vos podés mejorar tus productos y tus servicios a partir de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los podés personalizar a un entendimiento específico de las necesidades de los clientes que obtenés a partir de inteligencia artificial, personalización de productos. Otra tiene que ver con mejorar procesos. Ejemplo, recibís documentos y hay un montón de gente interpretando esos documentos. La inteligencia artificial puede ayudar a optimizar esos procesos o, por ejemplo, en una empresa de logística, optimización de combustible. Ves que hay casos bien. muy, muy diversos. Otro tiene que ver con descubrir patrones que te llevan a fallas en maquinaria o en fintech para prevenir fraude. Ese es otro tipo de casos. Y los más importantes tienen que ver con aquellos casos, esas áreas en donde con inteligencia artificial vos cambiás la forma en la que la gente trabaja, porque es más productivo, porque puede ser más creativa, porque se vuelve más ágil. Vamos a hablar bastante de eso hoy, espero. Y el último tiene que ver con el posicionamiento competitivo. O sea, las empresas pueden empezar a pensar en cómo transformarse usando inteligencia artificial para pensar en nuevos modelos de negocio. Así que el impacto vos lo ves muy, muy variado en las organizaciones. Bien, bien. ¿Sabés que PwC lanza anualmente su encuesta anual global de SEO, capítulo Argentina? Y este año participaron más de 4.700 líderes en todo el mundo. Hay dos o tres datos que me gustaría compartir con vos para que me des tu lectura al respecto. Un tercio de los líderes afirmó que ya está utilizando inteligencia artificial en sus organizaciones y casi el 60% afirmó que quiere aumentar la productividad utilizando inteligencia artificial en los próximos 12 meses. Pero también hay un porcentaje de líderes que la consideran una amenaza a esta tecnología. ¿Cuál es tu lectura, ¿no? de estos resultados? Bueno, tengo varias lecturas en Bien, plural. La bien. primera tiene que ver con cómo llegamos hasta acá. O sea, la inteligencia artificial es una de esas tantas tecnologías que a lo largo de los años, la encuesta de SEOs lo demuestra, a lo largo de los años genera cada vez más interés en los SEOs de las empresas porque afecta a los negocios. Y esto es porque la tecnología de inteligencia artificial, que no es nueva, tiene décadas, en realidad hasta hace 20 años era fundamentalmente algo que ocurría en laboratorios de grandes universidades o empresas. O sea, era una cuestión que estaba más en investigación y desarrollo que en aplicaciones prácticas. Ahora voy a lo que vos decías, que en la encuesta de SEOs aparece como la idea de la invención imperativa, o sea, es Esa reinvención, necesario. totalmente. Exactamente. Sí, sí. Las dos palabras son fuertes. La de reinvención tiene que ver con esta idea y que me parece a mí muy importante tener en cuenta. Cuando vos tenés algo
que es muy potente y que está al alcance de todos, lo mínimo que tenés que hacer es adoptarlo. O sea, es difícil para vos tomar la decisión de quedarte atrás. Y tengo un ejemplo que para mí lo ilustra clarito esto. Cuando en la revolución industrial, estoy hablando hace muchos años, claramente, se tecnifican los telares y se les da la posibilidad de motorizarse con la máquina de vapor, salís del artesanado y vas a los telares como cuestión industrial, ¿no? Bien, Que generó gran parte de esta revolución industrial. Si vos mirás cómo era una planta antes de, o un telar industrializado, había una gran máquina de vapor con un eje que movía todos los telares, por lo tanto los telares tenían que estar todos en línea conectados a ese gran eje. sí, Bueno, todo muy bien, una gran transformación. Después vino la energía eléctrica. La energía eléctrica era más eficiente que la máquina de vapor, entonces esas máquinas fueron reemplazadas por grandes motores. Y casi todo, como era más eficiente, reemplazaron la máquina de vapor por los motores eléctricos. Ahora, unos pocos se dieron cuenta que vos podías tener motores eléctricos más chiquitos. Por lo tanto, no tenías la restricción de poner todos los telares en una línea, sino que los podías distribuir distintos. O sea, cambiabas el proceso, cambiabas la forma de distribuir tu industria, acomodando los telares, dotando a cada uno de un motor individual. Bueno, hoy te pasa lo mismo con inteligencia artificial, o sea, no tenés que pensar solamente en adoptar, sino fundamentalmente en cómo repensás sí, la manera en la que haces las cosas. Y esa es la idea fundamental de la reinvención. La reinvención tiene que ver con no solo adoptar, sino con repensar dónde querés ser vos competitivo, cuál es tu estrategia para adoptar y después si identificás casos de uso que sean no solo adopción de tecnología, sino también transformación de procesos, cambio de la dinámica de toma de decisión. Y esto te lleva a que, a que esa reinvención empiece a ser un imperativo, porque con una reinvención, y por eso lo que vos comentabas de la amenaza, varias empresas se sienten amenazadas porque si no hacen ese actualizarse, corren riesgo de perder competitividad al punto proyectado de la eventual extinción, o sea, tu modelo de bien, negocio corre riesgo. Entonces, hay por ahí tanto una necesidad de reinvención como un imperativo derivado de la falta de competitividad, y como los avances tecnológicos y la adopción se van acelerando cada vez más, esta necesidad se transforma en un imperativo. Y si me permitís hago una tercera sí, reflexión. Muchos escritores y investigadores identifican a la inteligencia artificial como un nuevo factor de la producción, incluso como la cuarta revolución industrial. Y esto se debe a un concepto muy básico. Como la inteligencia artificial, y lo que comentaba antes en la definición, es capaz de predecir muy bien y a costos cada vez decrecientes, lo que pasa que al bajar el costo de la predicción en general, sube mucho el valor del juicio, de las decisiones que tomamos y de los datos con los que podemos trabajar, porque con más datos o mejores datos vos podés predecir más, bien, la predicción es cada vez menos costosa, por lo tanto, toma mucho valor cómo tomamos decisiones. Esto que tiene que ver con la forma de decidir en las organizaciones genera también un espacio para repensar la forma de trabajo interna de cada organización y el ecosistema del cual participa. Y es a su vez esto particularmente poderoso con la IA generativa. Casi todos los que están en la audiencia seguramente conocen ChatGPT, donde vos prompteás algo, o sea, le pedís algo y te genera contenidos. Esto que empezó pasando con texto genera también imágenes o incluso videos, pero lo importante que pasa hoy desde el punto de vista de la capacidad de predicción y su valor económico es que vos también podés promptear soluciones de inteligencia artificial o bien, modelos. Generar un modelo y ponerlo en producción es una cosa que tradicionalmente lleva meses. Con inteligencia artificial generativa, vos podés decir, yo quiero simular esto o quiero poder predecir mm, esto, y genera código rápidamente testeable y vos en semanas, en cambio de meses, tenés algo para probar. Entonces, ¿qué significa esto? Que a medida que todavía baja más el costo de hacer predicciones puntuales, podés hacer casos que antes eran económicamente inviables, pero igualmente valiosos. Entonces, es un catalizador de nuevas soluciones y por lo tanto refuerza esta idea que la aceleración del cambio es mayor.
Bien, bien. Y ahora, apelando un poco a tu experiencia, en general, ¿qué encontrás cuando te acercás a la organización? ¿Encontrás miedo, reticencia, aceptación, una mezcla de todas estas emociones al momento de querer innovar? O sea, ¿es fácil innovar hacia dentro de una organización? ¿Cuál es la...? Eso cambió mucho en los últimos años. Mm, Hace 10 años sí, había miedo, fundamentalmente porque había mucha incertidumbre. Hablando particularmente de Argentina, no se sabía si lo que le hablabas al cliente iba a andar siquiera, y los clientes se preguntaban, ¿voy a ser el primero en probar? O sea, había más una especie de temor a lo desconocido, que Ay, con el todo lo que micrófono. veníamos comentando fue erosionándose mucho. O sea, hoy hay mucha más certidumbre, vos ves a tu vecino implementando. Entonces, hoy realmente la inteligencia artificial ya forma parte del menú. No hay tanta incertidumbre. Lo que sí hay hoy día es mucho foco en el caso de uso, o sea, en una implementación de una solución tecnológica particular, y No, está yo compartí. empezando a tomarse conciencia en las organizaciones que el sacar Cliente que ventaja competitiva de la inteligencia artificial es mucho más que implementar una solución tecnológica. Entonces, hoy estamos en el punto donde, lejos de tener miedo, surgen las preguntas para cómo sofistico un poco más este aprovechamiento de la inteligencia artificial, para no solo tener una implementación, sino cambiar la forma en la que el equipo trabaja. La dinámica, por ejemplo, ágiles se llevan muy bien con la implementación de inteligencia artificial, y, como decíamos antes, cómo repienso los procesos. Entonces, hoy la preocupación está en cómo pienso en la inteligencia artificial como una generadora de capacidades, y entonces pienso todas las palancas que yo tengo que mover: organización, procesos, datos, seguridad y responsabilidad, etcétera, etcétera. Es más, el tema de toma de decisión. Y por último, las más pioneras están empezando a pensar en cómo tiene que ser el liderazgo de los líderes de la empresa, valga la redundancia, en un entorno donde la decisión la podés tomar más rápido, con más objetividad y más agilidad. Y pienso yo en la palabra innovación y su relación con el cambio constante y esto que hablábamos antes del tema de la reinvención. Pero a ver, tiene que haber un plan, ¿no? Digamos, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde arrancamos si queremos innovar hacia dentro de la organización? Eh, es linda la pregunta. Cuando vos hablas de innovación, o hablas sobre todo de reinvención, que es lo que hablábamos antes, hablas fundamentalmente de lograr ventaja competitiva. Por lo tanto, es un tema de estrategia. El lugar adecuado para empezar, si vos pensás en lograr ventaja competitiva a partir de la inteligencia artificial, es lograr ventaja competitiva y es estrategia. Y la verdad que debería ser sostenible. Si es estratégico, debería poder sostenerse en el tiempo. A mí siempre me gusta usar un ejemplo de cuando surgió el iPhone y empezó a evolucionar. Surgió el ecosistema de desarrolladores, y hubo un desarrollador que desarrolló una aplicación que vos la apretabas y te encendía el flash en forma permanente, y era una linterna. Ah, Te voy a decir, che, es una claro. innovación poco sostenible, porque eventualmente eso pasó a ser un feature propio del iPhone o de los teléfonos Android. Entonces, ahí vos tenés una innovación que no logra permanecer en el tiempo como una ventaja competitiva. Bien. Entonces, vos tenés que pensar bien tu estrategia, y eso definitivamente requiere pensar en qué cosas son las que vos querés hacer mejor que tu competencia y Bien. cómo las desarrollás. Y hacer cosas mejor de tu competencia, te encontrás con que la inteligencia artificial y las soluciones tecnológicas de inteligencia artificial te ayudan a transformar procesos, pero por lo tanto también tenés que pensar en procesos. Ayuda a que la gente trabaje distinto y colabore distinto. Por lo tanto, tenés que pensar en cómo armás células o grupos de trabajo que están integrados por habilidades distintas a las que tu equipo tenía antes. Tenés que pensar en la seguridad de los datos y cómo tratás esos datos. Entonces, hay todo un proceso estratégico de decir: yo quiero ser competitivo porque me quiero diferenciar, por ejemplo, por ser muy eficiente, o por tener una experiencia destacada, o porque quiero agregar datos de todo lo que es mi ecosistema de proveedores, de clientes, y a partir de ahí generar valor y capturar valor. Esta es una decisión estratégica. Una vez que decidiste dónde querés diferenciarte, sí, después hay un plan que tiene que ver con cómo llevas eso adelante, pero eso vamos a hablar más adelante. Bien, sí, o si querés, entonces, una vez que está implementada la estrategia, ¿cómo ayudamos a las organizaciones a ser más competitivas? Un poco lo que estabas contando antes. Ok. Eh,
A ver, claramente podemos trabajar con las organizaciones, con las empresas, a pensar la estrategia. Y pensar una estrategia incluyendo la inteligencia artificial no es lo mismo que pensar en estrategia sin inteligencia artificial. Bien, Y esto parece sonso, pero no lo es. O sea, cuando vos empezás a tener posibilidades como negocio derivados de la inteligencia artificial que antes no tenías, la verdad que tu estrategia puede incluir cosas que antes no incluye. Entonces, tanto en lo que es dos ejes estratégicos, el desarrollo de capacidades diferenciadoras o el desarrollo de modelos de negocio específicos, en ambos ejes estratégicos podemos ayudar a las empresas a pensar bien. con la inteligencia artificial en mente. Ahora, eso te diría, hay un primer bloque entonces que es ¿qué quiero hacer como negocio? El siguiente bloque es, una vez que definís qué quiero hacer, es, bueno, ¿cómo lo construyo? Claro. Suponete que es una capacidad, ¿cómo hago en mi organización para adaptarme, para reinventarme? Y tenés que tener un plan para eso. O sea, la construcción de una capacidad de vuelta tiene todas estas componentes. O sea, tengo que tener una organización dedicada a esto, con sus métricas, y esas métricas tienen métricas que tienen que ver con la solución técnica o las soluciones técnicas que vas a implementar. Tienen que considerar cómo transformar los procesos y cómo medir su evolución y sobre todo cómo haces gobierno de esto. Un segundo factor, o un tercer factor, porque dije estrategia y dije también el tema de ayudar a construir una capacidad, tiene que ver con que una vez que una capacidad está construida, es necesario pensar que la tenés que evolucionar. O sea, antes hablábamos que la velocidad de cambio es creciente y eso te obliga a que cuando vos llegaste a un lugar porque diste un paso de adopción o un paso de transformación, no te podés quedar ahí, tenés que seguir adelante, Seguir sobre todo adelante, porque claro. lograste dar un paso que te posiciona mejor para dar el próximo, no para relajarte. O sea, hay que ver esto como una película, no como un fotograma individual. Entonces, la evolución de una transformación derivada de inteligencia artificial es muy importante y además está muy facilitada por la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial va aprendiendo a medida que la vas usando. Bien, Entonces, esa aparición de nuevos datos, esa facilitación de la toma de decisión, tiene que estar ecualizada o complementada por una organización también que empieza a tener capacidades de una organización que aprende. Entonces, este es el tercer eje que se llama evolución. Y el cuarto, lo comenté antes, que tiene que ver con la gobernanza, o sea, la forma en la que la organización verifica que la transformación está logrando los objetivos de negocio estratégicos que se planteó e incorpora cuestiones que son muy específicas de la inteligencia artificial, como todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial responsable, cuestiones de seguridad, de confidencialidad, de privacidad de datos, de transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, esa capa de gobernanza, de construcción de la confianza interna y externa de lo que estás haciendo, es otro de los pilares donde podemos ayudar a las empresas. Roberto, y como toda tecnología tiene sus riesgos, me imagino, ¿no? En Sí. el caso de la inteligencia artificial, ¿cuáles te parece que serían esos riesgos o qué deberían prestarle atención los líderes al momento de querer implementarla o trabajar Em, con ella, ¿no? sí, 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 o trabajar con ella. Claro, Claramente lo primero que viene a la mente cuando hablas de riesgos son todos los riesgos de una IA responsable, los riesgos que tiene la tecnología de IA de tener sesgos o algo que sobre todo en generativa se llama alucinaciones, o temas asociados con la privacidad de los datos, o con el esquema con el cual se toman las decisiones de otorgar o no un préstamo, o identificar a una persona o no. Todo eso es un riesgo que se tiene que contener y que se engloba dentro de la idea de inteligencia artificial responsable. Son riesgos que hay que mitigar desde un principio. El- pero hay otro tipo de riesgos que me parecen muy importantes porque apuntan al riesgo de no lograr ventaja competitiva de la inteligencia mm, artificial. Son los riesgos de, por ejemplo, adopción. Si vos no involucrás a todos los usuarios internos dentro de la organización en la definición y el diseño, tenés un riesgo de que no se adopte adecuadamente y por lo tanto que tu ciclo, no solo de adopción, sino fundamentalmente de posterior evolución, se ralentice mucho. Y ese es bien, un riesgo. Ese es un riesgo importante.
El otro riesgo es quedarte solo en la solución tecnológica o solo en el caso de uso. Muchas de las empresas que vos mencionabas que han implementado inteligencia artificial se encuentran en una situación en donde han implementado soluciones aisladas y no han visto el cuadro general. El cuadro general tiene muchas dimensiones. Vos tenés que tener, para seguir hablando de lo técnico, una arquitectura de sistemas, de integración y fundamentalmente de datos que te permita hacer mucho más ágilmente la implementación de nuevas soluciones de inteligencia artificial y reutilizar componentes, porque si no los reutilizás, perdés agilidad. Pero por otro lado, es importante no quedarse solo en la solución tecnológica, porque tenés que transformar tus procesos, tenés que implementar nuevas métricas, tenés que ayudar a tu organización a tomar decisiones más delegadas, más descentralizadas y hacerlos responsables por esas decisiones. Y entonces, este tema de no pensar solo en la tecnología y no pensar solo el caso de uso son dos riesgos importantes en lograr ventaja competitiva. Y la otra que tiene que ver con volver al punto del liderazgo, no adaptar también el liderazgo. Vos tenés que aprender a gestionar más basado en los datos nuevos que obtenés. La inteligencia artificial te da muchos datos que son de fuentes no tradicionales de datos. En general estamos acostumbrados a tomar datos, a tomar decisiones basadas en datos transaccionales, en datos que están en las bases de datos tradicionales de las empresas. Bien. Con inteligencia artificial tenés un montón de otras fuentes de datos que podés integrar a tu proceso de lograr puntos de vista o predicciones objetivas. Y tenés que aprender a cómo tomás decisiones y cómo delegás esas decisiones en el equipo. Bien, bien, qué interesante, ¿eh? Hay un tema que no me parece menor, me parece que es fundamental, y es el tema de la confianza, ¿no? Cómo se relaciona con la inteligencia artificial responsable y es parte de todo este círculo virtuoso, ¿no? Desde Sí, el vamos tiene que estar. absolutamente desde el vamos. El tema de confianza claramente tiene que ver con lo de inteligencia artificial responsable y volvemos a lo mismo. O sea, vos tenés que involucrar a todos los stakeholders. No, por ahí no los involucrar directamente, pero los tenés que considerar desde un principio. Y los stakeholders son los usuarios, que sí los tenés que involucrar desde un principio. Son los clientes, que a veces tiene sentido involucrarlos y a veces por ahí no es posible. Pero también tenés el público en general, los reguladores. Tenés que considerar cuál va a ser el impacto y cómo lo vas a mitigar, porque en definitiva, eso es la gestión de riesgos, o sea, planificarlos antes y estar preparado para eso. Entonces, gran parte del secreto de ser confiable tiene que ver con que planificás bien las cosas y en ese sentido, la idea de IA responsable y de una serie de metodologías y prácticas que tienen que ver con esto de involucrar a todos los stakeholders en un principio pueden ayudar a planificarlo adecuadamente. Ahora, otra dimensión del tema tiene que ver en cómo reaccionás cuando efectivamente tenés el inconveniente. Entonces, hay todas las prácticas y tecnologías, ahí sí, de monitoreo, de gobierno, el esquema de gobierno, de gobernanza que vos tengas para la transformación de inteligencia artificial, es muy importante no solo para seguir el plan del primer punto, sino también para manejar la eventual crisis, porque problemas te pueden ocurrir. O sea, si vos planificás, minimizás la chance de que te ocurra, pero te puede ocurrir. Entonces, ese esquema de gobierno corporativo para la transformación es muy, muy importante. Y finalmente una reflexión final sobre este tema de confianza, que es el rol que la empresa tiene en transmitir confianza. O sea, todos nosotros ahora como individuos, como ciudadanos en general, estamos expuestos a través de redes sociales, de medios, a muchos estímulos, mucho contenido, mucha publicidad, y nos encontramos muchas veces con la duda de a qué le tenés que tener confianza, porque realmente recibís todo tipo de cosas. La empresa tiene, creo yo, un rol importante en transformarse en bastión de la confianza. Mm. Si logra transmitir claramente qué es lo que está haciendo en estas dos dimensiones que dijimos antes, en la dimensión de decir, yo planifico adecuadamente y considero a todos los stakeholders para tomar estas decisiones o para hacer esta transformación, eso ya de por sí fortalece tu marca porque estás innovando, querés ser líder, pero a la vez lo estás haciendo de una forma muy responsable. Y la segunda es el tema de la transparencia
y de cómo yo me relaciono en cada interacción, no solo a nivel de la planificación. Si cada transacción, cada interacción entre esa empresa y yo es positiva, es satisfactoria, me brinda en definitiva confianza, lo que hago es tener estos bastiones, como estos islotes en un mar de incertidumbre de en quiénes puedo confiar. Y me parece que eso que para los individuos es tan importante, para las empresas es un verdadero desafío, que no es solamente la construcción de valor económico, sino también la construcción de confianza en el ecosistema del cual forma parte. Bueno, me parece muy, muy interesante lo que estás planteando. Y para ir cerrando, a ver, alguna conclusión, con qué, digamos, qué se llevaría, digamos, los CEOs, los líderes, que Mira, quieras que remarcar. llevarse, hablamos de un montón de cosas y dimos un paneo general, es piensen claramente en estrategia. Seguramente después van a llegar un montón de casos de uso, de implementaciones, pero aprovechen la inteligencia artificial para pensar cómo yo como empresa me quiero diferenciar, cómo quiero generar nuevo valor económico y quiero capturar parte de ese valor económico. Entonces, esa discusión es un llamamiento muy concreto. De hecho, podemos hablar de eso en próximos vivos y también podemos hablar de implementaciones específicas, pero para los líderes eh, abran el ángulo de visión y consideren claramente las implementaciones particulares, lo que están haciendo, está todo muy bien porque es justamente input para aprender, pero tengan una mirada amplia porque ahí hay mucha ventaja competitiva esperando que ustedes la descubran. Bueno, la verdad que este es un tema más que interesante y da para mucho, mucho más. Vamos a organizar Sí. un segundo vivo y bueno, te quiero agradecer, Roberto, por estar con nosotros. ¿Alguna otra conclusión más que quieras acercarle a los líderes o con algo más que se quieran? No, no, agradecerte a vos, agradecerle a toda la audiencia y nada, los dejo con este tema de vamos a organizar otra. Si surgieron algunas preguntas, las podemos tomar también para nutrir el temario de ese próximo vivo. Así que a Bueno, todos, muchísimas gracias. gracias, Roberto, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.